Le damos lectura entonces, Levíticos capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Solamente el 1 y el 2, hoy va a ser la introducción de este capítulo. Comenzamos capítulo nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón, diciéndoles: habla a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Aleluya. Siéntese, por favor. ¿Saben por qué me río, hermanos? Porque le encuentro gracia a la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí? ¿Qué enseñanza espiritual hay en esta palabra? Aparentemente es una palabra muy humana porque se mencionan animales. Pero detrás de estas palabras, en nuestro entendimiento humano, hay una enseñanza muy profunda y muy espiritual. Quiero titular a la meditación de esta tarde: aprendiendo a discernir nuestra dieta espiritual. Acuérdense que todo lo que voy a mencionar es algo espiritual. Meditaba yo hace rato cuando estaba estudiando y decía, verdaderamente el miércoles es para crecer en la sabiduría de la palabra. ¿Se ha dado cuenta que eso es lo que hacemos los miércoles? Crecer en la sabiduría de la palabra. Qué glorioso que tengamos un día especial aquí en la congregación para que todos juntos crezcamos en la sabiduría de la palabra. Y en este versículo que usted está mirando en la pantalla hay mucha sabiduría de Dios, más de la que podemos imaginar o entender humanamente. En este capítulo 11 entramos en la segunda división del contenido general del libro de Levíticos. Los primeros 10 capítulos que hemos estudiado, que hemos meditado profundamente, enseñan sobre la vida espiritual sacerdotal. Del capítulo 11 en adelante, lo que vamos a meditar a partir de ahora en adelante, del capítulo 11, Dios sigue enseñando al pueblo, a los creyentes, a vivir en santidad como una nación de reyes y sacerdotes. El pueblo de Israel, para Dios, eso era lo que eran ellos, una nación de reyes y sacerdotes. Así que del capítulo 11 Dios ocupa figuras, tipos y símbolos de realidades espirituales para enseñar a la iglesia, también a nosotros, cómo vivir en santidad como una nación sacerdotal, ya que la Biblia dice que nosotros somos una nación santa, pueblo de Dios, real sacerdocio. Así que la enseñanza también es para nosotros, para que aprendamos a discernir lo que espiritualmente imparte vida en nuestro alimento. Estoy hablando en lo espiritual. La iglesia, como un reino de sacerdotes, debe de discernir espiritualmente en comer aquello que únicamente le imparta vida. Los sacerdotes en el antiguo pacto no comían cualquier cosa. Ya lo hemos mirado en los miércoles pasados, que los sacerdotes comían de lo consagrado y de lo santo de las ofrendas comestibles en el altar. Tenían prohibido por Dios que anduvieran comiendo cualquier cosa. Como sacerdotes, el pueblo del primer pacto, como nación de reyes y sacerdotes, tenían que comer lo que Dios les había ordenado como alimento. De la carne de los animales que sacrificaban, de las ofrendas de harina, de cereales, ellos tenían que comer. Esa era la dieta de ellos. Y esto es una enseñanza espiritual para la iglesia, para nosotros ahora que somos el sacerdocio del nuevo pacto. La iglesia debe de comer espiritualmente lo que le fue revelado y establecido por Dios.
Por ello, en el capítulo 11 comienza con la revelación de una dieta especial para los creyentes en el antiguo pacto. En el versículo 1, por favor, Dios le habla a los líderes espirituales del pueblo de Israel. Los líderes espirituales del pueblo israelita eran Moisés y Aarón. Ellos eran los líderes espirituales. Y les revela lo que tenían que comer ellos como creyentes. En el Levítico 11:1 dice: habló Yahvé a Moisés y Aarón diciéndoles, versículo 2, hablad a los hijos de Israel, decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y esto es muy profundo, hermanos. En lo literal, los creyentes judíos, todo el pueblo judío de la antigüedad, del Antiguo Testamento, no podían comer cualquier cosa. Ellos tenían que comer lo que Dios les había ordenado, y era un mandamiento de ley para ellos, porque era Dios quien lo estaba ordenando. Y creo que ese principio de vida debería ser parte también ahora en nosotros los creyentes. Y estoy hablando en lo literal, en forma literal. No deberíamos de andar comiendo cualquier cosa, sino comer aquello que nos brinda salud, fuerzas, energías y capacidad física para vivir sanos y fuertes físicamente. Creo que hay un buen principio en la vida práctica para nosotros. Para ellos, en lo literal, no podían comer cualquier animal. Tenían que comer los animales que Dios les había señalado. Y es un buen principio, comer sano. Comer algo o aquello que realmente nos aporte las energías y nos mantenga sanos y fuertes. En lo espiritual, paso a lo espiritual, dejo lo literal y paso a lo espiritual. En lo espiritual, los creyentes no pueden andar comiendo cualquier palabra como palabra de Dios, como alimento de Dios. Tenemos que saber discernir lo que estamos comiendo espiritualmente. Esto es palabra. Pero no todo lo que se predica hoy en día en los púlpitos es palabra de Dios. Esto es alimento espiritual. Y hoy se predican muchas cosas que tienen su origen en la psicología humana. Hoy se comparte mucho alimento como palabra de Dios, pero tiene su fundamento en la filosofía del mundo. Y no todo lo que se predica en un templo, en un púlpito, como palabra de Dios, no todas esas palabras tienen su origen en Dios. Y los creyentes debemos de tener la capacidad de discernir si es palabra de Dios o no. No todo lo que se está predicando ahora, hermanos, es alimento espiritual. El domingo yo hablaba de la palabra adulterada. Amén. En el versículo 2 que tenemos en la pantalla, Dios le dice a los creyentes, a los hijos de Israel: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y aquí yo veo mucha sabiduría de Dios en este texto, más de la que alcanzamos a mirar en la letra del texto. Por ello necesitamos discernir específicamente estas palabras, porque hay mucho que aprender en este texto. Y aquí yo voy a empezar a enseñar algo muy profundo. Escuche y aprenda, por favor. Dios estableció una dieta especial para los creyentes, para que comieran de acuerdo a su posición espiritual, un reino de sacerdotes. Lo santo tiene que comer de lo limpio y lo ordenado por Dios. Dios ha ordenado una dieta especial para el pueblo santo. El alimento espiritual de la iglesia como un reino de sacerdotes, nuestro alimento es más alto. Estoy hablando espiritualmente, en forma espiritual, comparando la palabra como comida.
Nuestro alimento, el alimento de nosotros los creyentes, nuestra dieta espiritual es más alta que el alimento moral, racional que come la gente del mundo que no es creyente. Nuestra comida especial, ordenada y revelada por Dios, es más alta que la comida que come el mundo. Porque el mundo, el no creyente, el no cristiano, alimenta su alma de frases psicológicas, filosóficas, y se conforman con el pensamiento y el sentimiento humano de algún pensador. Pero ninguna de esas frases, poemas o pensamientos, por muy ilustres que sean, ninguno de esos pensamientos, hermanos, o ideas pueden llenar, pueden satisfacer el hambre espiritual y la necesidad del alma. ¿Qué es lo que te quiero impartir? Que hay muchos poemas, hay muchas frases filosóficas, muchas frases psicológicas, morales, racionales, muy buenas, muy bonitas, pero ninguna de esas palabras que tiene su origen en la psicología humana o en la filosofía no tienen la capacidad de impartir la vida que solamente imparte la palabra de Dios. No tienen el poder de nutrir el espíritu y el alma para vida eterna como lo hace la palabra de Dios. Este es nuestro alimento. Y esta palabra como alimento, hermanos, es más fuerte, es más sólida, contiene a Dios en esencia, es la sabiduría, es la ciencia de Dios, hermanos, que entra como alimento a nuestra alma y a nuestro espíritu. Esa es la dieta espiritual de nosotros. Nosotros los creyentes comemos espiritualmente lo que sale del corazón de Dios y de la boca de Dios. La poderosa palabra es nuestro alimento y nuestra dieta espiritual. Algo más, escuche y aprenda. Estos son los animales que comeréis. Me voy a detener en la palabra comeréis. Una experiencia muy común y conocida y compartida de nosotros los seres humanos. Todos comemos. Y estaba yo meditando en esto, en la comida. ¿Qué representa espiritualmente la acción de comer? Espiritualmente, ¿qué representa? Porque Dios está hablando de la comida. Estos son los animales que comeréis. En la acción humana de comer, hermanos, Dios la ocupa como una figura para enseñarnos una realidad espiritual. ¿Qué representa la acción de comer? ¿Por qué Dios dijo, estos son los animales que comerán? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros hablando en términos espirituales? Escuche y aprenda. La persona es lo que come. Lo que usted come, eso será la realidad de su vida. Y le voy a dar un ejemplo muy humano para que entendamos el efecto que tiene la comida en nosotros. Hablando humanamente, si usted come mucho pescado, seguramente va a tener el olor a pez. Amén. Se dice que en los lugares de China, en las costas de China, hermanos, la gente come mucho pescado y es muy característico el olor impregnado de pescado en ellos. Otro ejemplo más sencillo. Si usted comienza a comer ajo continuamente, siempre traerá encima el olor a ajo. Y los demás lo notarán. Entonces, hermanos, la persona es lo que come. Y repito, lo que usted coma, eso será la realidad de su vida. Ahora, eso llévelo a lo espiritual. Eso llévelo a lo espiritual. En el ámbito espiritual, la acción de comer espiritualmente representa el contacto que tenemos con aquello que está afuera de nosotros. El contacto que tenemos con lo que está fuera, lo externo de nosotros, y que dejamos entrar internamente.
Y eso que está fuera de nosotros, que permitimos que entre a nosotros como alimento espiritual, puede beneficiarnos o afectarnos interiormente. En lo físico, ¿cuántas cosas le metemos al organismo? Y algunas son benéficas y otras son nocivas, destructivas. Por ejemplo, los hermanos que padecen de diabetes no pueden comer cualquier cosa. Con cualquier cosita que coman que le haga mal a su organismo, les dispara la glucosa. Entonces la comida representa aquello que está afuera y que nosotros permitimos que entre. Y eso puede beneficiarnos o afectarnos. Somos internamente lo que permitimos que entre a nuestra vida. Todo lo que dejamos entrar internamente a nuestra vida es como un alimento al alma y también a nuestro espíritu humano. Hay cosas que benefician y edifican. Hay otras cosas que dañan y destruyen. Y estoy hablando moralmente y espiritualmente. Lo que usted deje entrar a su alma y a su espíritu, eso se convertirá espiritualmente en una comida, en un alimento para su ser, y su vida dependerá de ello. Por ejemplo, las palabras. Hay palabras que edifican y benefician, pero hay palabras que dañan y destruyen. Las palabras se convierten en el pan diario de cada día para nuestra alma. Por eso a la palabra se le compara como alimento. Las palabras que usted diariamente deja entrar a su corazón y a su espíritu se convertirán en comida de su ser, salud y bienestar para su alma. Y dependerá de esas palabras lo que usted esté comiendo internamente. Yo le doy un consejo muy sabio. Coma diariamente la palabra de Dios. Aprendamos a comer todos los días la palabra de Dios y se convertirá en una realidad en nosotros. Todo lo que usted coma de la palabra se convertirá en una realidad espiritual. Por eso el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el alimento señalado. Esta es la dieta espiritual. Algo más. Se mencionan animales. Y este capítulo está muy interesante, muy lleno en la sabiduría de Dios. ¿Qué representan los animales que se mencionan? Escuche y aprenda. Los animales representan aquello que tiene vida y contribuye y produce vida o al desarrollo de la vida. Los animales son seres vivos y tienen vida, y al comerlos nos ayudan a que se desarrolle nuestra vida humana en lo terrenal. Y detrás de esa comida de animales hay un principio espiritual que es el siguiente: los creyentes debemos de comer y dejar entrar espiritualmente a nosotros todo aquello que posea vida. Los animales son seres vivos. Y Dios le dijo: ustedes van a comer estos animales, pero no cualquier clase de animales. Ellos tendrían que comer los animales más limpios, que les beneficiaran a la vida de ellos humanamente. Y en lo espiritual, la revelación de Dios es, hermanos, que los animales de la tierra, como seres vivos, representan personalidades humanas. Eso es lo que representan los animales espiritualmente. Los diferentes tipos de personalidades humanas. Ahorita lo vamos a entender de una manera más clara.
El primer animal mencionado en la Biblia, ¿cuál fue? A ver lo que han leído el libro de Génesis. La serpiente. ¿Y qué representa la serpiente? A Satanás. ¿Se da cuenta que los animales espiritualmente representan personalidades? El primer animal mencionado en la Biblia representa a Satanás. El segundo animal mencionado en la Biblia, ¿cuál es? Lo que presentó Abel como ofrenda, los corderos, primogénito de las ovejas. Y el cordero, ¿a quién representa? Al Señor Jesucristo. Entonces los animales representan personalidades. Dios ocupa a los animales como figura espiritual para revelar las personalidades humanas. Y de esta manera, hermanos, también miramos cómo Dios le habla a Pedro, hablándole de una realidad espiritual que tenía que ver con los gentiles, y en una visión le mostró, hermanos, que bajaba un lienzo de animales que tenía que comer. Entonces, hermanos, con esto en mente, los animales representan personalidades humanas. Los animales que están mencionados aquí, viendo el aspecto espiritual de la palabra, representan aquellas personas con las que nos relacionamos diariamente para convivir y que benefician o afectan internamente nuestra condición de vida. Las personas que benefician o afectan nuestra vida producen algo positivo o algo negativo en nosotros. Mire qué enseñanza más espiritual, ¿verdad? Los creyentes judíos tenían que ser muy cuidadosos en los animales que comerían en su ingesta diaria, porque de estos animales se beneficiarían o afectarían su calidad de vida. De estos animales selectos que comerían de entre los demás animales de la tierra, la enseñanza espiritual para nosotros es la siguiente: que debemos de tener mucho cuidado con las personas que nos relacionamos. Es de suma importancia. Debemos de relacionarnos sabiamente con las demás personas, pues ellas benefician o afectan internamente lo que somos. Si queremos llevar la vida santa que Dios nos exige, debemos de ser muy cuidadosos con respecto a la clase de persona con las que nos relacionamos diariamente. El contacto personal que tengamos con ciertas clases de personas van a producir un cambio en nuestra calidad de vida. Algunas veces nos van a ayudar a ser mejor personas, pero en otras veces nos van a destruir y nos van a convertir en peores personas. Todo aquello con lo que tengamos contacto diariamente entrará en nosotros y se convertirá en parte de nuestra vida. Hermanos, todo lo que entra en contacto con nosotros va a producir un cambio de vida interior, y eso nos hará diferentes personas dependiendo de lo que esté alimentando nuestro corazón. Eso es lo que representan los animales. Las personas que se relacionan diariamente con nosotros, ¿qué ideas nos están dando? ¿De qué manera nos están influenciando? Porque eso se convierte en el pan diario de cada día. Y de eso depende nuestra salud espiritual. Por eso tengamos mucho cuidado. Hermanos, he terminado. Esta es la introducción al capítulo 11. Solamente versículo 1 y versículo 2. Amén. Pónganse de pie, por favor.